San Lorenzo de Almagro juega esta noche con Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba, en una cancha de dimensiones pequeñas, contra probablemente el peor equipo de la Liga Argentina, ¿no? Solamente 2 partidos ganados en lo que va de la temporada y con una defensa realmente muy floja. Ahora vamos a ver un análisis de cómo se para el equipo del Jair Forestelo sin pelota y cómo se para con pelota. Justamente la idea es ver qué es lo que pasa con esa línea de 5 que propone, como decía, el equipo de Jair Forestelo. Sí, simplemente para mostrar acá las posibles formaciones, fíjense, yo planteé acá la línea de 5 con González, Maffini, Ojeda, Valenti y Rodríguez. Por la izquierda lo puede hacer también Alanís. También Alanís puede jugar en esta posición y en ese caso puede llegar a jugar Talpón en vez de Rodríguez. Pero bueno, respetamos respecto de la última formación lo que paró el equipo de Estudiantes de Río Cuarto. No los puse antojadizamente tanto a Rodríguez como a González acá, sino que viendo algunas imágenes realmente y mirando en lo que es la data, uno puede ver que la posición de esos jugadores en el campo de juego, sobre todo cuando el equipo de Estudiantes de Río Cuarto tiene la pelota, es muy adelante en el campo. Si uno se fija simplemente, por ejemplo, esta es una imagen del partido contra Banfield, fíjense, bueno, justamente acá en este caso lo tenemos a Lanís, acá están los tres, el central y los dos stopper, ¿no? Acá está la línea de 3 y los que completan la línea de 5, fíjense, este parado en la mitad de la cancha y acá el otro que si bien no está parado en la línea de cal de la mitad de la cancha, está completando la línea de 5 a una distancia muy lejana, ¿no? Respecto de los stoppers y el central. Por eso decía que el esquema táctico en la tablita táctica no había sido antojadizo respecto de poner estos jugadores bastante alejados y no quizás en esta posición, quizás un poquitito más retirados. Ahora vamos a ver otras imágenes que también me parece que son interesantes para mostrar un poquitito cómo es el parado táctico de justamente Estudiantes de Río Cuarto con y sin pelota y qué es lo que muestra la data, ¿no? Fíjense que lo puse a Herrera acá, bueno, porque el chico blanco no va a jugar, por la banda va a jugar Teo, ¿no? Y bueno, este es un poquitito el equipo que parece que va a plantar el Pipo Grosito. Habrá que ver, bueno, justamente qué es lo que pasa con San Lorenzo por las bandas. Me parece que el partido de San Lorenzo, el partido que hagan tanto Matías Reali como Álvarez, Juan Cruz Álvarez, me parece que van a ser fundamentales a la hora de buscar a los delanteros, tanto Cuello como a Osmendi. Me parece que si San Lorenzo consigue poner a Álvarez detrás de la espalda de Rodríguez o a Reali detrás de la espalda de González para tirar alguna pelota cruzada, tanto para Cuello como para Osmendi, San Lorenzo esperando como pasó la semana pasada algún pifi de los defensores, San Lorenzo tiene la posibilidad de llegar al gol. Sobre todo, como digo, estos jugadores se paran muy adelante en el campo de juego. Cuando uno mira justamente esta data la pueden ir a buscar al sitio SofaScore, que es muy interesante. Este es el promedio donde se paran los jugadores en el campo, la posición promedio de donde se paran los jugadores en el campo. Y estos son solo los partidos de local. Me interesaba solo analizar los partidos de local justamente por las dimensiones del campo que hacen un poco justamente al parado táctico y al hecho de ocupar los espacios en ese campo tan reducido. Quizás con Tigre, fíjense, la primera fecha, es cierto que ese partido con Tigre, bueno, Tigre no puso el equipo titular porque tenía partido por Copa, pero fíjense que quizás es donde se ve esa línea de 5 un poquitito más ordenada, ¿no? Un poquitito más ordenada. Estas de vuelta son las posiciones promedio, ¿no? Con y sin pelota. Fíjense lo que es con Banfield. Acá, fíjense dónde está Lanís, ¿no? Que es el jugador que en este caso completaría la línea de 5, bastante más adelantado. Y acá con Atlético de Tucumán. Pero bueno, estas son de vuelta las posiciones promedio con y sin pelota. Cuando uno mira la posición promedio de los jugadores de Estudiantes de Río Cuarto con pelota solamente con pelota, dónde se
se paran o dónde está, digamos, la posición promedio de cada jugador. Fíjense, acá tenemos los stoppers, ¿no? Estos son todos los jugadores, porque la verdad que hice un análisis de todos los jugadores de los 3 partidos que jugó de local, con todos los jugadores que estuvieron involucrados en esos partidos. Por eso hay más de 11 jugadores, más de 11 círculos en la cancha, van a ver. Pero lo más importante para ver son justamente los 3 del fondo, ¿no? Como decía recién, Ojeda, Maffini y Valenti. Obviamente Ojeda es el central, ¿no? Es el que más involucrado está, por eso el círculo es más grande, tanto en los aspectos, o sea, en los aspectos con pelota, como decía recién, respecto de los otros dos, los stoppers. Pero fíjense, lo que más interesante es justamente con pelota dónde se paran estos jugadores, ¿no? Los que están por las bandas. Y el espacio grande que hay, o la distancia que hay justamente entre los stoppers y estos jugadores, ¿no? Primero a las espaldas, por un lado, y después la distancia entre el stopper y justamente el jugador de la banda, ¿no? Me parece que eso es interesante para ver, sobre todo cuando uno va directamente a las imágenes, ¿no? Cuando uno va a las imágenes es interesante ver cómo hay muchos espacios, tanto en las espaldas de los laterales, sobre todo cuando tienen la pelota. Por eso me parece que la transición rápida, tanto de Álvarez como de Rally, puede ser interesante para poder encontrarlos a ellos en la espalda de estos dos jugadores y buscar, como decía, alguna pelota cruzada para Uzmendi o para Cuello. Sobre todo porque la distancia también entre los stoppers, como veíamos recién, fíjense, por ejemplo acá, la distancia promedio entre ellos dos es bastante amplia. Más allá de que en algunas imágenes, algunos recortes, vamos a mostrar algunas imágenes directamente, vamos a mostrar algunas imágenes interesantes para ver. Bueno, en este caso, esta es una jugada de Atlético de Tucumán. Fíjense, bueno, acá tenemos a Ojeda, a uno de los stoppers, y fíjense el otro stopper donde sale a cruzar, ¿no? Esta es una jugada de transición donde Atlético de Tucumán llega bien al fondo, ¿no? Pero interesante para ver justamente eso, el parado de esa línea de 5 que en realidad se termina transformando en una línea de 3. Esta es otra jugada, fíjense, vamos a ver directamente la imagen. Bueno, justamente en realidad esta es la imagen anterior, ¿no? Este es el jugador de Atlético de Tucumán que juega la pelota en este sector del campo. Y fíjense los centrales, ¿no? Este es uno, este es el stopper, este es el central y este es el otro stopper, ¿no? Bueno, fíjense ni hablar del jugador este por la banda, ¿no? Y acá el otro jugador del Atlético de Tucumán. Bastante flojo en ese armado defensivo el equipo del Yagui Forestelo, ¿no? De vuelta, este es el jugador Atlético de Tucumán que la tira acá a la espalda. Este es uno de los stoppers, este es el central y acá está el otro stopper, ¿no? Acá está el jugador por la punta que lo está corriendo, le está mirando la chapa, ¿no? Le está mirando la camiseta, ni hablar ¿no? Por eso me parece que en el aspecto defensivo, Estudiantes de Río Cuarto da muchas ventajas. Por eso me resultaba interesante hacer el análisis de cómo se para con y sin pelota, que me parece que eso hace bastante a justamente ver las fallas, ¿no? Las fallas que tiene y por dónde San Lorenzo puede atacarlo. Vi tanto con Banfield como con Atlético de Tucumán y con Tigre que le han tirado muchas pelotas largas y le ha costado bastante. Los centrales tienen pifies, ¿no? Tienen pifies bastante groseros. Simplemente para mostrar algunas imágenes, acá tenemos, si se fijan, bueno, como decía, Alanís puede jugar por la banda izquierda, ¿no? Para completar esa línea de 5. Acá tenemos al central y los dos stoppers. Y acá tenemos el otro jugador completando la línea de 5. Esta es una pelota bien larga de Banfield donde pifia a uno de los centrales de Estudiantes de Río Cuarto y genera una situación de gol. Esta es la imagen siguiente. Simplemente fíjense dónde queda el jugador de Banfield y no es gol de milagro. Es una pelota que viene al centro. Pero de vuelta, esa línea de 5 tiene bastantes errores. Si se fijan, esta es otra jugada, ¿no? Es una pelota larga de vuelta de Banfield. Fíjense, acá está la línea esa de 3 si se quiere. Otra vez, fíjense el espacio, ¿no? Entre el stopper y el marcador que juega por la banda. Fíjense, este Banfield se quiere justamente filtrar en esta dirección. En este caso... es otra pelota larga, como decía, fíjense, va a venir a este lugar y si vamos a la imagen siguiente, fíjense dónde termina esa jugada, ¿no? Dónde termina esa jugada con un jugador de Banfield de cara al arco y de vuelta, no es gol, esta jugada tampoco es gol de milagro. Me parece que las pelotas largas es una oportunidad que tiene San Lorenzo para lastimar. Esta es simplemente la imagen de costado donde se ve el pifi del jugador de Estudiantes de Río Cuarto y de uno de los stoppers que le queda la pelota a este jugador y después luego la juega al centro como veíamos recién en la imagen anterior.
Pero me parece de vuelta que la línea esa de 5 de Estudiantes de Río Cuarto da muchas ventajas. Y en muchas oportunidades, si la transición es rápida, como por ejemplo pueden ver en esta imagen, en este caso con Banfield, fíjense, ¿no? El central y los dos stoppers solitos, ¿no? ¿Dónde está la línea de 5? Uno se podría llegar a preguntar, ¿no? Me parece que San Lorenzo va a tener que tratar de buscar eso, ¿no? Transiciones rápidas quizás a la espalda, como decía, de los jugadores que jueguen por afuera, ya sea si le toca jugar al Anís o, bueno, como veíamos recién en la tablita táctica, vamos a mostrar la tablita táctica para que se entienda lo que estoy diciendo, tanto Reali a la espalda de González como Álvarez a la espalda de Rodríguez. Obviamente San Lorenzo debería, en ese caso, en una transición rápida, si por ejemplo el que se va es Álvarez, bascular, ¿no? Para que después te queden en el medio 3 y en caso de buscar una pelota, por ejemplo, no sé, cruzada de Álvarez hacia el centro, en caso de que esa pelota se despeje, que San Lorenzo sea capaz de encontrar las segundas pelotas acá, ¿no? Entonces ahí en ese caso, tanto Perruzzi como Tripiquio, Reali no creo que haga ese trabajo defensivo, pero en caso de que venga una pelota cruzada, como decía, vamos a borrar todo esto, así se entiende, pero supongamos que Álvarez le gana la espalda a Rodríguez para llegar al fondo, y en ese caso, buscando una pelota cruzada, como decía recién, justamente lo que tendría que hacer Reali es cerrar los espacios, ¿no? Cerrar los espacios y achicar todos hacia adelante, ¿no? Obviamente. Después, bueno, lo que puede pasar en la cancha es simplemente una incógnita, pero me parece que esas son las opciones que tiene San Lorenzo para intentar ganar el partido, ¿no? Sobre todo viendo, como decía, las posiciones promedio de los jugadores de Estudiantes de Río Cuarto con y sin pelota, que termina, por ejemplo, habiendo jugadas en la cual esa línea de 5 de Estudiantes de Río Cuarto termina siendo simplemente 3 en el fondo, ¿no? Con todas las, digamos, debilidades que eso puede llevar. Esta simplemente es otra jugada para completar, de vuelta una pelota larga de Banfield, fíjense, acá tenemos los 3 del fondo, acá está el marcador de punta y el otro marcador de punta completando, pero fíjense como siempre pareciera que los 3 ese bloquecito de los 2 stoppers y el central quedan como ahí muy cerraditos y los otros jugadores, como se veía en la Big Data también, los otros jugadores que juegan por las bandas bien abiertos, ¿no? No es una línea de 5 que esté aceitada y que terminen cerrando los espacios y achicando hacia atrás, sobre todo como veíamos recién en las pelotas largas, ¿no? A ver si tengo acá alguna otra jugada. Bueno, justamente algunas jugadas también de transición, ¿no? Algunas jugadas también de transición. Esta, ¿no? Por ejemplo, Banfield saliendo rápido, acá con la pelota robando y de vuelta. Fíjense, los 3 del fondo. Vamos a ver la imagen siguiente. Bueno, es justamente la imagen que veíamos recién, ¿no? Estas son las imágenes anteriores. Acá otra imagen de transición. Pero bueno, eso es básicamente la conclusión de cómo Estudiantes de Río Cuarto defiende, y me parece que San Lorenzo tiene una oportunidad para justamente hacerle daño en esa línea de 5 que realmente comete errores bastante groseros. En lo que es Estudiantes de Río Cuarto, en el ataque, vamos a mostrar algo de la Big Data que me parece también interesante para ver. Lo segmenté en primer y segundo tiempo para no hacerlo muy largo. Lo vamos a analizar en esta imagen. Las entradas de Estudiantes, no hay mucho de Estudiantes de Río Cuarto, pero me resultaba interesante, como digo, lo que hizo de local y ver qué pasa con Estudiantes de Río Cuarto en el último tercio del campo. Fíjense, acá no es un equipo que te arme a partir del juego. Fíjense cómo llega Estudiantes de Río Cuarto, ¿no? Bueno, en principio, como decía, acá a la izquierda tenemos las entradas en el último tercio, primer tiempo, y acá a la derecha en el segundo tiempo, ¿no? Número absoluto, 62 primer tiempo y se cae en el segundo tiempo, ¿no? Menos, de vuelta, esto es el acumulado de los 3 partidos de local. Pero se cae, evidentemente, las entradas en el último tercio de Estudiantes de Río Cuarto. Y si se fijan, acá está en el acumulado tanto los que son a partir de pase como de traslado. Pero fíjense la cantidad de líneas largas, ¿no? La cantidad de líneas largas, cómo entra Estudiantes de Río Cuarto al último tercio del campo a través de pelotazos, ¿no? Hay mucho pelotazo y si se fijan no es novedad o no sorprende que justamente tanto Quiroga en el primer tiempo como en el segundo tiempo sea el jugador justamente que más pelotas en el último tercio del campo pone y justamente, bueno, Quiroga, como lo veíamos
No está en la tablita táctica, perdón, pero lo iba a poner acá. Pero es uno de los jugadores que puede jugar en la línea esa de 3, ¿no? Como stopper. No sorprende que Estudiantes de Río Cuarto en realidad ponga pelotas en el último tercio del campo, justamente a partir de pelotazos, vamos a borrar esto de acá, a partir de pelotazos justamente de los stoppers, ¿no? De los stoppers o incluso, ¿por qué no?, del arquero, ¿no? Por eso me parece que siempre es interesante ver la Big Data para tratar de descubrir en este Estudiante de Río Cuarto, que es el juego bastante flojo. Fíjense, las pelotas que entran en el último tercio justamente son a partir de los pies de... Bueno, acá aparece Lucas Bruera al final, tanto en primer tiempo como en segundo tiempo, ¿no? Con 6 pelotas en el último tercio del campo en los primeros tiempos y 3 en los segundos tiempos. Después, el otro jugador que está bastante involucrado en lo que es poner pelotas en el último tercio, sobre todo en el primer tiempo, es Gonzalo González, ¿no? Gonzalo González, que es un jugador que quizás se le puede prestar atención también a él como a Tomás González, su número 10, ¿no? Que son justamente los que pueden poner pelotas en el último tercio del campo, pero sobre todo con la pelota en los pies, ¿no? Como veíamos ahí en el gráfico, ¿no? Fíjense, 4 pelotas los que son las barras naranjas son justamente con la pelota en los pies, ¿no? Con la pelota en los pies. Fíjense, en los primeros tiempos, 4 pelotas con la pelota en los pies y después a partir de los pases 8. Gonzalo González, vamos a volver a la tablita táctica para entender en dónde se para Gonzalo González. Vamos a borrar todas estas flechitas. Justamente lo tenemos acá, ¿no? Gonzalo González. Este es Tomás González y este es el 14, es... Tomás González es el 10 y el 14 es Gonzalo González. Este es el jugador que juega por la derecha, que puede, tanto con la pelota en los pies, como justamente a partir de los pases, a partir de pases puede llegar a poner pelotas en el último tercio del campo, ¿no? Por eso me parece que quizás San Lorenzo, desde el ofensivo, la verdad que es muy, muy pobre este equipo de Estudiantes de Río Cuarto. San Lorenzo va a tener que estar, la línea de 4 de San Lorenzo va a tener que estar bastante atenta, tanto Arboleda como Amor. Me parece que desde el juego aéreo lo han conseguido hacer bastante bien en estos dos partidos, ¿no? Es cierto que Amor es un jugador muy lento, lo hemos dicho en este canal varias veces. Quizás se complementa con Arboleda en ese sentido, que es un poco más rápido de piernas, pero los dos no se puede negar que tienen un porte físico bastante importante, y lo que es el juego aéreo, en principio me parece que no le debería costar a San Lorenzo el juego aéreo, tanto contra Moreno como contra Ibrahim Gesar. Con pelotas, como decía recién, de Gonzalo González, quizás alguna otra pelota cruzada. Y más pensando también en que juegue Herrera, me parece que en ese sentido San Lorenzo no creo que sufra el juego aéreo. Pero bueno, es fútbol, esto todo puede pasar. Aguante el Ciclón. Hasta acá el video, que se hizo un poco largo. No quería dejar de ser el video de la previa porque tenía algunos datos para compartir que me parecían interesantes. Me parece que, como digo, al final San Lorenzo va a tener que esperar alguna pelota cruzada, alguna genialidad de algún jugador, alguna pelota cruzada, como digo, para Osmendi o para Cuello, o alguna pelota larga, que me parece que ellos en esa línea de 5 que presenta muchos errores en principio, puede San Lorenzo sacar ventaja ahí. Hasta acá el video, gracias. Déjenle un me gusta ahí, algún comentario por dónde ustedes piensan que va a pasar el partido. Y bueno, nos vemos en el video de reacción hoy a la noche post partido. Un abrazo grande para todos.